Hola y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy estamos aquí con Rubén Cortés, que ya se los voy a presentar, pero esta es una nueva sección que quise iniciar, que se llama Hablando sobre. Y vamos a empezar con este hombre, del cual hay muchísimo que aprender, y quiero que hablemos sobre la fe y ir profundizando en esas cosas. Quiero que tú puedas presentarte, decirnos quién eres. ¿Qué más, Micheli? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu podcast. Me encanta el concepto. Hablar sobre, hay mucho de qué hablar. Y bueno, mi nombre es Rubén Cortés, aunque me conocen como Mr. Benny, es como que el apodo artístico que he adquirido, así como Dios le cambió a Abraham por Israel, a mí me cambió Rubén por Benny. Entonces Dios es perfecto cambiando nombres y casi todo el mundo me conoce como Mr. Benny. Solo los íntimos saben que me llamo Rubén Javier. Y todo nombre tiene un lunar. Ese es mi lunar, pero sí, siempre me presento como Rubén Cortés. Ese soy yo. Y aquí estamos para hablar sobre... O sea, de alguna manera has sido un mentor en mi vida y recuerdo que en cierto momento como que nos sentamos a hablar acerca de todo lo que había pasado, pues con todo el tema de la esterilidad, etc, etc, etc. Y hubo un punto en la historia en el que tú me preguntaste, ¿y si Dios no lo hace? Y como que esa pregunta se ha ido desglosando a través de los años y hubo un comentario que escuché de un pastor que de hecho es bíblico y quiero que empecemos con eso y tú me cuentes más sobre eso. Hebreos 11:39 dice: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. En otras versiones dicen que todos ellos fueron como galardonados en ese mural de la fe que es Hebreos 11, pero que no alcanzaron las promesas de Dios, no alcanzaron esa promesa de Dios, pero que aún así fueron exaltados, es decir, ellos siguieron creyendo hasta el fin. Y yo quiero que empecemos con esa pregunta. Para ti, ¿qué es la fe y cómo interviene la fe en nuestras vidas? Yo siempre he dicho que la fe es una palabra compuesta por dos letras, pero con un significado tan grande porque cada quien vive la fe de una manera diferente. Para hablar de la fe es necesario recitar el versículo que habla la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es algo que es tangible espiritualmente, pero físicamente no. O sea, un cantante dice, no es creer que Dios puede hacerlo, es creer que ya lo hizo. Okay. Entonces es algo que espiritualmente es tangible, que tu espíritu, tu alma, tu ser lo palpan. Y es sentir que ya fue. O sea, pero en el mundo terrenal es algo que no ha sucedido. Y empieza a trabajar la mente de la persona. Hay otro versículo que me gusta recitar cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Después habla la parábola donde Jesús habla de que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le puedes decir a unas montañas, córrete, y las montañas se van a correr, y así sería el tamaño de tu fe. Pero tú empezaste hablando de los héroes de la fe. Son varios, está Abraham, está Noé, hay varios que recitan, pero lo impactante es que hablan de ellos y de sus glorias, pero les faltó el peso, el centavo para el peso, les faltó algo para poder completar todo lo que ellos habían anhelado, que era una promesa cumplida. Unos manifiestan que esa promesa era Cristo, que ellos no pudieron ver el nacimiento de Cristo, que nosotros somos bienaventurados en eso. Aunque la palabra también habla de bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. O sea, yo soy una persona que yo baso mi fe en creer sin ver. Si yo necesito lo tangible para saber que Dios está conmigo,
para saber que Dios va a hacer algo conmigo, para saber que Dios tiene algo trazado conmigo. Necesito verlo tangible, no tengo fe. Una vez me preguntaron que alguien me decía, hey Benny, tenemos que mirar las cosas como a través de los ojos de la fe. Yo decía, wow, a través de los ojos de la fe. ¿Cuáles son los ojos de la fe? Somos espiritualmente muy didácticos en querer ejemplificar los conceptos cristianos como un poco metafóricos. Y yo no creo que uno tenga en el cajón dos ojos diferentes a los naturales. Hoy me cambio los terrenales o los carnales y me pongo los de fe. No. A mirar a través de los ojos de la fe es empezar a ver lo que normalmente no estamos acostumbrados a ver. Mira, como un ciego de nacimiento, tú le puedes hablar del mundo, de la realidad que hay en el mundo. Pero su fe lo lleva a imaginarse algo. Alguien nace de nacimiento, valga la redundancia, ciego, y tú le preguntas, ¿está pasando un carro? Nunca ha visto un carro. Te voy a hacer algo muy particular. Una vez escuché el evangelista, el conferencista, voy a tratar de pronunciarlo, Nick Buish. Uh-huh. Y a él alguien le preguntó, él estaba como en un foro, que si a él le hacían falta las piernas y que si a él le hacían falta correr o coger algo. Y él le decía, no, porque yo nunca he tenido piernas, yo no sé qué es esa sensación. Uf. O sea, tú sí sabes que se siente correr, tú sí sabes que se siente coger algo, yo no. Yo no, porque yo nunca he tenido eso. Entonces, cuando volvemos a la fe en eso, la fe es partir de algo que nunca lo has sentido, nunca lo ha vivido. Y es muy fácil decirle al pueblo de Dios o a la gente, tienes que tener fe. O como mucha gente le dice, ay, no, tienes que orar. Y hay gente que no sabe orar. No, tienes que meterte con Dios. ¿Y cómo? O sea, la fe es compleja desde un punto específico, como tratar de explicarlo. La fe no hay forma de explicarla. Para mí la fe hay que vivirla. Y Dios te va a poner en circunstancias donde lo único que te queda es la fe. Por eso siempre he dicho, 2 letras que abarcan un mundo completamente. Hay gente que vive por fe. Hay gente que cree por fe. Te falta algo en la casa, gloria a Dios. Dios va a proveer. Pero hay gente que lo dice con una convicción. Y yo creo que eso es la diferencia entre como que la iglesia primitiva a la iglesia actual. En la iglesia primitiva estaban convencidos de lo que iba a suceder. Uh-huh. Yo veo un Jesús que le dice a Pablo, hey, ve y pesca, y ese pescado que se coge, le abre la boca y le vas a sacar esa moneda y con eso vas a pagar. Yo hoy en día le digo a alguien, vaya al río Pance, coja ese pescado, bueno, si en Pance encuentra peces, y ábrale la boca y va a encontrar 100,000 pesos, nadie me cree. Pero la iglesia primitiva estaba tan convencida de que iba a suceder. Por eso me encanta, creo que fue el centurión que dijo, creo que fue el centurión, me corriges, que le dijo, con una palabra tuya basta. Creo que fue él, sí. Que le dio una sola palabra. Hoy en día nosotros necesitamos las 10,000 promesas de Dios para ver cumplida. Uh-huh. Yo soy muy fan de que yo le digo al Señor, yo necesito un versículo. Solo hay un versículo en mi vida que es el que me sostiene. Si yo necesito toda la Biblia para convencerme de lo que es Él, creo que soy muy incrédulo. Yo nada más necesito un solo versículo. La gente puede vivir feliz con Juan 3:16. Es suficiente. Pero somos insaciables. Ay, queremos más, queremos más. A mí me impacta el endemoniado cuando él fue la única persona que le pidió a Jesús quererlo seguir y Jesús le dijo que no. Y él no tuvo estudio teológico, escatológico, él no tuvo hermenéutica, no tuvo nada de ese tipo de cosas. Y la palabra dice
que con solo ese encuentro fue suficiente para que se ganara 10 ciudades. Total. Entonces, la fe es tan sencilla que tú solamente necesitas una palabra para activarla y es creer. Y no creer en lo que ves, sino creer en lo que va a suceder. Digamos, la fe en nosotros se activa cuando creemos que Jesús va a venir. Entonces, ¿cómo yo la aplico en mi vida? Empecé a vivir como Él quisiera que yo viviera, aunque mi situación no me dé. O sea, si estoy enfermo, no, vivo como una persona sana. Si estoy en escasez, pues vivo como una persona próspera. Y vivir como una persona próspera no hablo de tener dinero, mi mentalidad, mi forma de actuar, algo que, perdón, algo que tiene en particular mis amigos es que poco me ven triste, nunca me ven enojado. Yo le digo, porque es que hay más por vivir, hay más por ser feliz que por las pequeñas cosas que no tienen relevancia. Pero trato de vivirla en mi proceso, en mi caminar. Yo tengo una nena de 8 años, mi hija me mata. Ella ya es después de Dios y mi esposa, todo para mí. Pero hoy en día la estoy cimentando en su futuro, en cómo ella se tiene que ver en su futuro, quién va a ser ella en un futuro. Y le activo esa fe en ella, que ella se visualice ahí para que ella tenga un propósito, un destino de lo que Dios va a hacer en ella. Entonces, cuando te digo que la fe, y eso que apenas estamos en el inicio, y quiero darle dinámica a la conversación contigo, Miqueli, pero hay mucho más. Total. Y de pronto, ¿tú has experimentado, vivido una promesa o una recompensa que se demora en llegar? ¿Y cómo lo viviste? O que aún quizás no ha llegado. Pues mira, yo te voy a comentar algo yo precisamente esta semana que pasó, lancé mi segundo EP musical, se llama Forever, y fue algo casual. Yo fui a un encuentro con Dios en mi iglesia a finales de octubre y principios de noviembre del 2004. No. Fui a mi iglesia y yo llegué de ese encuentro fue como 5 de noviembre. Yo llegué de ese encuentro un domingo, de haberme bajado de encuentro, y en ese encuentro recibí una palabra de Dios, porque pues a mí me gusta la música, de que Dios me iba a llevar a las naciones. Y yo decía, wow, las naciones. Lo mucho que había ido lejos era Bogotá, Medellín. Cuando te hablan de naciones, te hablan de otro continente. Y pasaron 20 años para que yo estuviera llegando de un tour musical por primera vez fuera de mi país, llegando a Cali un 5 de noviembre. Wow. O sea, el mismo día que llegué a Cali del encuentro pasaron 20 años. Y esa promesa que se dio hace 20 años, se tardó 20 años en cumplirse. Y nunca dejé de creer que algún día yo iba a visitar un país porque había una promesa. Era cuestión de fe. Entonces, hay otros que se le cumple más rápido. Yo digo, a mí se me cumplió 20 años. Y por eso, llegando a Cali, lo que yo le decía a Dios era, Señor, yo quiero vivir esto para siempre. Y quiero estar para siempre contigo. Y pues se me quedó esa palabra para siempre. Y pues el versículo base dice, y para aquellos que hacen la voluntad de Dios, viven para siempre. Y obviamente para siempre suena un poquito bien, pero suena más cool forever. Entonces le puse forever. Pero fueron 20 años. 20 años que le confié al Señor, que le creí, y es eso, simplemente creer en la constancia de su cumplimiento. Mi versículo favorito, yo amo dos, o sea, como le digo, yo con esos dos vivo, y uno es Habacuc 2:3, la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento, aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Esa es la esencia de la fe. Me encanta. Y el otro es Proverbios 16:3. Pon todos tus planes y tus proyectos en mis manos, que yo los cumpliré. Para mí es suficiente.
En eso yo encuentro fe, amor, cumplimiento, propósito, promesas, en esos dos versículos, y amo esos dos versículos. Me encanta cómo arranca Habacuc porque dice, escribe la visión en tablas. Y cuando tú plasmas algo, eso no es algo para ahora solamente. La escritura es algo que perdura los años. O sea, aún yo leo la Biblia y hay cosas que no se han cumplido, hay cosas futuras. Total. Y eso es lindo, plasmar las cosas. Wow. Y en esos 20 años, Oh, ¿hubo algún momento en el cual tú dudaras de la promesa o creyeras que Dios te mintió? O más bien, en esos 20 años, ¿en qué momento Dios rompió algo en ti para que tu fe madurara? ¿Y cómo pasó? mira, yo arranqué a cantar, yo recibí esa promesa y arranqué a cantar 2 años después, 2006. Y en el año 2006 empecé a hacer pues ya música cristiana. Aquí en la ciudad era un poquito compleja porque pues todavía estábamos en esos tiempos donde el reggaetón es del diablo. Entonces en la iglesia casi no éramos muy bien recibidos. Pero Las ovejas negras. sí, sí, eso. Pero sí pasó algo. Yo dejé de hacer música en el 2011. Wow. Yo paré ministerialmente. Dios en ese tiempo yo canté con un grupo, después canté con otro, después hasta que me volví solista. Pero con el último grupo sacamos un EP, se llama Un Nuevo Camino, de mi amigo, mi pana, mi hermano, Alex. Y participamos en grandes eventos. Participamos en grandes eventos y creemos como que, wow, estamos en el cumplimiento. Y puf, pasó algo. No necesariamente mío, sino con mi compañero. Y de ahí empecé como a sentirme solo. Como que, ¿y para dónde voy? ¿Para dónde cojo? Y llegó el 2013. Y en el 2013 paré rotundamente la música 10 años. Wow. Y en esos 10 años yo había tomado la decisión. Yo veía grupos salir aquí en la ciudad, grupos que arrancaron conmigo se habían ido por el mundo, dejaron de cantar, dejaron de insistir. 10 años después, gracias a un discípulo, un amigo, Pablo, que también es el productor de mi primer EP, estaba montando un estudio de grabación cuando hacemos música y lanzamos una canción. Y esa canción la escribimos, la produjimos y se demoró un año. Arrancamos en el 2023 y la sacamos en el 2024. Se demoró todo un año, pero durante esos 10 años yo no quería hacer música. Sentía que como que la música fue por un ratico, fue un momento y le perdí la fe. Le perdí como que diciendo, ay, Dios me va a sobrar en otras cosas, de pronto va a ser empresario en eso, va a hacer esto. Y la solté. Pero ahí viene lo importante de la fe, de que para todo aquel que cree le es posible. Cuando tú crees en lo que Dios va a hacer contigo, también tenemos que creer en el kairos de Dios. Okay. Y el kairos de Dios es la mayor prueba de la fe. Porque yo les puedo decir a la gente, Dios te va a cumplir tus sueños en un día de Dios. No. Y en un día sí, en un día de Dios. O te puede cumplir, Dios te puede cumplir tus sueños en 1000 años. O sea, en un día. Y cuando tú ves, por más que tú quieras tu sueño, meterlos en el Cairo de Dios, ahí eso es algo de Él. Eso es algo que Dios dice, aquí no tienes jurisdicción, no tienes opinión, aquí no importa tu voluntad, aquí solo importa mi soberanía. Y yo lo haré en el momento correcto, en el momento indicado, pero Dios sí nos manda algo, a estar preparados. O sea, yo como en estos días hablaba con alguien que me decía, yo quiero un carro, yo quiero tener un carro. Y yo, ok, ¿y ya tienes el pase? No, entonces Dios no te va a dar un carro. ¿Para qué te da un carro mañana si tienes que demorarte 2-3 meses a hacer el curso para poder manejarlo? Entonces Dios sí siempre nos habla de estar preparados. De estar preparados, de ser esas vírgenes que estaban preparadas esperando al novio, de estar preparados para eso. ¿Para qué? Para que podamos ver su cumplimiento. Yo te puedo estar hablando hoy y de pronto de mi álbum, mañana me pega una canción y
la vuelta está allí. Pero es la constancia y es lo que te habla la palabra en los héroes de la fe. Ellos fueron constantes. O sea, ellos murieron creyendo en algo que iba a suceder. Eso es lo bonito. Me encanta Moisés. Moisés murió viendo de lejos la tierra prometida. Yo digo wow, eso es duro. Si yo subo al cielo, lo busco y le pregunto. Para mí es duro porque ver que esa fue tu causa, ese fue tu propósito. Tú naciste para ser el libertador de Israel. Te aguantaste las tiraderas con el faraón, liberaste el pueblo, lo sostuviste sobre 40 años. Y ya al final, solamente Dios te permite ver el lugar por lo cual tú trabajaste durante mucho tiempo. Pero a él lo sostuvo desde el día 1 hasta el día que falleció, la fe, la convicción de que iba a suceder, estaba convencido que eso se iba a dar. Eso es brutal. Conozco varios empresarios que hicieron su vida financiera ya en los últimos años. O sea, el de Kentucky, el del pollo Kentucky, el KFC, los de la Ford. Hay varios testimonios que ya se hicieron. Hay muchos actores que La Roca, ya en su etapa adulta, fue que se desarrolló su sueño o su propósito. Entonces, luchar con el Cairo de Dios es muy difícil. Simplemente dicho, el Cairo de Dios es un río donde no te vayas a nadar en contra de la corriente. Simplemente tírate y disfruta. De alguna u otra manera la fe va muy alineada también con la obediencia. Y pensaba en quizás cuándo fue esa última vez que obedeciste, pero que decías estoy cansada de obedecer. O sea, que quizás has ido caminando en fe, el camino se ha hecho largo, quizás estás diciendo, la tierra prometida está allí, pero sigue distante. Una cosa es verla, lograrla visualizar, pero lo estoy viendo de lejos. Quizás también como lo vivieron los héroes de la fe. ¿Cuándo fue esa vez que tú lo viviste y cómo pudiste, digamos, atravesarlo? ¿Cómo quizás no te quedaste viéndolo de lejos, sino tú dijiste, cruzo el río Jordán? Porque de hecho hace poco estuvimos hablando de, tú eres más Moisés que Josué, porque Moisés le dice a Dios, Dios, por favor, abre el mar, pero Josué es como que vamos a conquistar. Y yo quiero que me hables más acerca de eso. Uno de los grandes propósitos de Satanás también es debilitar tu fe. Porque en el momento que te debilita la fe, pues se aplica, te va a ser mucho más difícil agradar a Dios. Una de las cosas por las cuales uno agrada a Dios es a través de la obediencia. Lo vemos también en el marco de Moisés, lo vemos. El tiempo de que el pueblo de Israel se iba a demorar en el desierto para llegar a la tierra prometida fue totalmente diferente para el que se demoró. Y el único factor que cambió fue el tema del tiempo, de la obediencia. Ellos decidieron pues no obedecer a plenitud, y cuando por fin dijeron, ok, listo, vamos a hacerlo como es, fue que empezaron ya a acercarse a la tierra prometida. En mi vida siempre como que cada persona tiene sus sueños, y mi sueño era como que la música no fue mi primer sueño. Dios me lo cambió. Pero cuando ya lo adquirí, pero empezás a encontrar cosas que te pueden pasar en un proceso, es ver que a otros se les da más rápido que a ti, que montaste tu negocio y otro, tú apenas estás levantando el primer negocio y ya uno ya tiene 3 locales, tú con ganas de viajar al menos a una parte en tu país y ya has visto a otro que has viajado por varias partes del mundo. Tú luchas y luchas para prosperar y ver otros que prosperan más y que otros logran cosas, y eso empieza a chocarte y como que eso no es lo mío. De nada sirve hacer. Yo sí te voy a comentar. Yo a Dios he tenido oraciones. Yo solo
te voy a ser sincero, yo solo en ámbitos ministeriales oro como ora comúnmente la gente. Pero en mi intimidad dejé de orar como oro en público. Empecé a ser más real y más directo con Dios. Eh, porque hay mucha gente que se va a la presencia de Dios y pone una alabanza y levanta las manos y adora y todo eso. Y Dios quiere tratar de un tema directo. Y entonces lee la palabra y escribe cosas bonitas en el cuaderno devocional y todo eso. Y pasa el día del devocional y no tocaste el tema. Yo soy más de eso. Yo inclusive a veces ni arranco adorando. Si no arranco es por un tema que tengo que tratar con él. Y yo le he dicho a Dios, me he cansado. O sea, y de las preguntas que yo le he hecho a Dios, ¿de qué me sirve servirte? O sea, mira, Dios, yo he hecho esto y nada. Y veo otros que no han hecho ni la mitad de lo que yo he hecho y ya han logrado el doble de lo que... ¿Y qué pasa conmigo? O sea, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo decir Dios cumplió? ¿Por qué yo no puedo decir Dios lo hizo? Porque mi vocabulario tiene que ser, tengo que esperar, todavía no es el tiempo, estoy en mi proceso, Dios me está formando, estoy pasando mi desierto. Ese lenguaje me aburre. La verdad no lo quiero. O sea, a mí me aburre ese lenguaje. ¿Por qué me permites ver la tierra prometida en otros y la mía todavía sigo viendo desierto? O sea, ¿cuándo va a ser el momento de que yo pueda decir, Dios cumplió, Dios lo hizo? O sea, ¿cuánto me vas a poner a esperar? ¿Cuánto más tengo que remar? ¿Cuánto más tengo que caminar en el desierto? ¿Cuánto más tengo que ayunar? ¿Cuánto más? Eso cansa a Dios. Y yo le manifestaba a Dios así. O sea, o dime cómo es, porque estoy haciendo lo que me han dicho y lo que he leído, pero yo veo que el proceso demora. O definitivamente yo estoy en un día tuyo. Porque si estoy en un día tuyo, pásame. Quiero estar en 1000 años. Pero pásame. O sea, no quiero que haga las cosas a mi manera, Dios. No, sé que es a tu manera. Pero escúchame una que otra vez un consejo. O sea, hazme algún atajo, pero quiero tener la sensación de poder sentir lo que los otros han logrado. Uh-huh. Literalmente, Dios, ya estoy cansado de ser espectador de sueños de otros. Yo quiero ser el protagonista de tu palabra. Quiero de poder decir esa palabra. Y por mucho tiempo esas fueron mis conversaciones. Y en muchas ocasiones te va a hacer así como cuando uno pelea con alguien y no quiero hablar más. Casualmente una vez y salí, hasta azoté la puerta, no quiero hablar más. Te dejo encerrado en el cuarto. Sí, así me sentí, o sea, no fue un tema de gozo, no fue un tema de gozo, o sea, a mí yo escucho a la gente, estuve en la presencia de Dios, yo no siento eso, estoy mal o qué, no, pero es tan real. Y yo me acuerdo ese día, yo estaba arrodillado y yo cuando le hablaba, yo le pegaba a la cama, no señor, y esto, no, y no sé, me nació y dije, ¿sabe qué? Dejemos hasta aquí. Y salí, ni dije amén ni nada. Y me fui a montar mi moto y fui a hacer unas diligencias y tenía un camino largo y tú no sabes las lloradas que uno se mete en una moto sí, o en un carro. Es real. Y yo con la visera abajo y llorando, pero yo llorando de la impotencia porque yo... Y no hablaba con él, simplemente lloraba y hablaba conmigo. Te digo, yo le puedo decir a la gente, yo no escuché un ave que me habló, ni la presencia, esa gente que dice, y Dios me habló al corazón. Dios no me habló nada. Puede ser que le habló a mi intestino o algo, porque después de la lloradera me dio una sed, me estaba deshidratando.
Pero no, yo no sentí eso hasta el otro día. Que te soy sincero, me levanté y ni oré. Pasó todo el día, no oré. Pero después sí hubo una pregunta importante para mí, como que la encontré y fue yo mismo me pregunté, bueno, ¿y tú qué esperas? Te estoy hablando, al tercer día ya volví y me arrodillo y le digo, volvemos de nuevo. Tú sabes cómo me siento. Estoy cansado, hermano. Papá, estoy cansado. Y si es de vivir una vida así, prefiero no vivirla. O sea, dame un propósito. Y ahí es donde Dios empieza a hablarte. Las veces que ha estado contigo. Las veces que has sido bendecido. Las veces y Dios empezó a mostrarme en mi vida y aprendí ya una palabra importante. Que creemos que esa palabra solo va a aparecer en el final del proceso. Y esa palabra tiene que aparecer en cada peldaño del proceso. Y es gracias. Empecé a ser agradecido por lo que tengo. O sea, empecé a ver las pequeñas cosas que adornan el Edén. Y me di cuenta que tenía a mi hija, tenía a mi esposa, el pequeño hogar que estaba construyendo, las poquitas cosas. Y me di cuenta que tenía mucho más de como arranqué. Uh-huh. Que era esperando ese 10% de un 90% que él me había dado. Ya el tiempo empecé a decirle al Señor, ya no necesito ese 10. Quédatelo. Así estoy bien. No me hace falta. Me di cuenta que hay cosas que queremos que se cumplan. Pero si esas cosas que queremos que se cumplan tienen que ser el objetivo principal para yo permanecer en él y estar en él, no merezco ni siquiera vivir. Y yo le dije, no, conmigo ya hiciste lo suficiente. Ya. Ahí descubrí que de aquí en adelante todo es añadidura. Ya encontré el reino de los cielos. Lo tengo a él, tengo mi hogar, mi familia, vivo cómodo, no vivo pues, pucha, estoy en... Bueno, en eso ya me di cuenta que la palabra pucha en otros países no es bien vista, perdón. Pero empecé ya, si sucede algo, gloria a Dios, no me lo esperaba. Empecé a esperar esa sensación de recibir algo que uno no espera, que es muy diferente a recibir algo que uno anhela. Porque cuando uno anhela algo, cuando uno espera y está anhelando algo y no lo consigue, se vuelve frustrante. Y es una frustración que te va a quedar para toda la vida. Como que quiero un carro azul y me llega un carro rojo. Y te puedes montar todos los berracos días en ese carro rojo, pero el tuyo quería era azul y no vas a ser feliz. Entonces, cuando tú sueltas eso y empiezas a cambiar el anhelo por la expectativa, empiezas a disfrutar. Porque todo lo que te llegue te va a hacer feliz. Llegue o no llegue, te haces feliz. Porque estás esperando con las manos abiertas. Una cosa es esperar con las manos abiertas y los ojos abiertos. Y otra cosa es esperar con las manos abiertas y los ojos cerrados. En las manos abiertas y los ojos abiertos es, yo quiero ver lo que Él me va a dar, a ver si me gusta. Hermano, tú que estás soltero, cierra los ojos y extiende la mano. Pero cuando tú cierras los ojos, es decir, le confío en ti, lo que mandes es bueno. Y qué bueno es abrir los ojos y decir, wow, yo eso no me lo esperaba. Y me gusta ahorita mi vida así.
Mi fe está en lo que Él quiera darme. Hay cosas que las voy a lograr, hay cosas que no voy a lograr, pero las que no voy a lograr no van a afectar lo que sí he logrado. Yo todos los años planeo, si tuviera lo que yo planeo, pero yo hago Proverbios 16:3, yo planeo y te las entrego. Tú sabrás dónde me vas a llevar, qué vas a cumplir, qué voy a lograr, qué voy a adquirir, tú sabes. Pero eso fue mi pelea durante 10 años. Uf. Siempre yo de 5 devocionales peleaba 3. Porque, claro, no veía. Entonces ponía en juicio su palabra. Hasta un día, yo día atrevido, me puse a decirle a Dios, no creo que cumplas. O sea, lo que dice tu palabra, no lo creo que cumplas. Y atrevidamente le dije, cumple lo que te conviene. Pero después me di cuenta que lo que le conviene a él es lo que me conviene a mí. Pero es eso de empezar a vivir más a la expectativa de lo que él quiere hacer que bajo la convicción que él haga lo que yo quiero. Y fue así, tiempo. Wow. Aún me acuerdo de esos tiempos. Yo recuerdo que durabas hasta semanas sin hablar con él, sin buscar una oración ni nada, porque me sentía indignado. Y a veces me da esos tiempos, pero ya los vivo diferente, ya los vivo completamente más razonables de lo que eso. Pero durante estos 21 años que ya llevo con Dios, eh, no hagan cuentas cuántos años tengo, pero ya llegué a un punto que hasta de recocha digo, Jesús ya debería venir, porque siento, no que ya cumplí el propósito, pero ya lo tengo a Él y descubrí que era suficiente. O sea, por más riquezas que yo pueda adquirir en el mundo, nada va a sumar ni restar a lo que yo voy a vivir en el cielo. Entonces, a veces te querés morir, ven y yo, no. El cristiano que se diga, aunque decimos que el morir en Cristo para mí es ganancia, nadie quiere morir. Y como dice la palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Yo quiero llegar a viejo, y ser un viejo predicador loco, de pararme en las esquinas y arrepienta en pecar, no mentira. Pero quiero poder tener la oportunidad de hablar a mis nietos, si Dios me permite. Eh, Contarle lo lindo que fue todo este tiempo con Dios. Pero aún siento que me falta mucho por hacer. Eso es normal. Este podcast se volvió demasiado personal. Sí. ¿Cómo así lo cambiamos? No. O sea, me encanta y de hecho yo sabía que iba a ser así, por eso dije, quiero que veniste en este tiempo, porque es eso, es como la vulnerabilidad en medio de nuestra fe y cómo Dios, a pesar de nuestra debilidad, viene literalmente a fortalecernos, incluso cuando nosotros ni siquiera queremos que nos fortalezca, porque hay momentos en donde uno le dice a Dios como, Dios, fortaléceme, pero hay momentos en donde uno como que ni siquiera quiere que Dios lo fortalezca, uno como que no, déjame aquí quietica, yo no quiero nada. Y mientras hablabas y me contabas como todo esto y decías como que bueno, descubrí a Jesús, lo veo ahora de una manera diferente, venía mucho a mi mente algo que de hecho fue lo que pasó básicamente conmigo, que fue algo que hemos hablado pues fuera de cámaras y, y tiene que ver bueno, de alguna otra manera con algo que se viene para el mes de septiembre. Espérelo, coming soon. Y digamos que al inicio de ese proceso de lo que viene, empezó porque pues mi fe se había visto muy rota por obedecer, valga la contradicción, pero como que
yo escribí el diario, obedecí aunque no quería, avancé en fe, saqué el libro, eh, todo obviamente por la gracia de Dios, pero termino todo y yo digo, mi fe está rota. Mi fe está rota porque cómo es posible que papá me haya permitido vivir tal dolor, o sea, que me haya permitido como padecer todo lo que viví, porque creo que solamente en muchas ocasiones solo Dios y tú saben lo que has vivido. A veces ni siquiera el esposo o los papás, sino solamente Dios y tú. Y termina como esa temporada de escribir ese primer libro del diario de una mujer estéril fértil y Dios me da una palabra que está en Oseas que dice básicamente los sanaré de su falta de fe. Y yo decía, sí, así me siento. Y Dios empieza a llevarme por un proceso en donde Él empieza a sanar mi fe y yo siento que es muy necesario como esa sanidad de la fe, porque ¿qué pasa? Que sí, sí es verdad que Dios cumple sus promesas, sí, sí es verdad que Dios hace milagros, sí, sí es verdad que Dios todo lo puede, pero ¿dónde entra incluso la soberanía de Dios? Y creo que para mí el sanar mi fe fue descubrir su soberanía y a mí me gustaría saber cuál fue esa sanidad de la fe en Beni. Aún sigue sanando. Ok. No, mentiras. Pero sí, es válido decir como que Dios todavía está sanando muchas cosas en mí. Creo que la fe es basada por la palabra. O sea, es creer algo que Dios dijo. Ujú. Una palabra hecha por Dios. Pero la fe también es lastimada por palabras. Creo que yo les llamo asesinos espirituales. Uf. Eh, yo por mucho tiempo, eh, dentro de mis sueños, dentro de mis metas, y dentro de mi vida, cuando tú hablas de que la, la, la fe de uno fue lastimada, ha sido más por palabras. ¿Saben? Hemos depositado confianza en seres inertes. Eh, eh, Hemos depositado confianza en agujeros negros de personas que uno inyecta ahí, ¿no? Y uno tiene que buscar ese tipo de personas que son potencializadores de tus sueños, que lo que tú cuentes te lo magnifiquen y que te lleven como que, wow, yo estoy viendo aquí, pero puedo ver más allá. Y eso me pasó mucho, encontrar personas que me dijeron, tú no puedes, no sirve eso, no te dediques a eso, por ahí no es, qué bobada eso. O, o depositar o confiar como gente. Algo que a mí me ha lastimado durante mucho tiempo en Dios ha sido depositar mucha confianza y fe en gente que tarde o temprano absorben de ti todo lo que tú tienes. Ujú. O sea, te exprimen y cuando se sientan a tu nivel ya no eres suficiente. Córrete a un lado, Ujú. yo voy para arriba. Y así he tenido muchos. Y eso Dios me llevó también a cerrar mi círculo social, a no contarle mis sueños a la gente. A algunos les he contado mis sueños y después los hacen por otro lado. Eh, y entonces con el tiempo te cuesta creer. A mí me costaba creer durante esos 10 años en la música, Ujú. porque recibía comentarios como de personas que yo creía amigos, tú no cantas bien, tú no eres bueno para eso, usted dice que canta. Una persona, autoridad en mi vida, me reservo el nombre autoridad de mi casa. Ay, pero es que vamos a escucharte cantar, para lo bien que usted canta, y canta peor que yo. O sea, que me lo diga por un Pavarotti o algo, pero... Y todo eso decía, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Hasta que Dios me decía, tú has ido donde ellos no han ido. Yo te he llevado donde ellos no han podido llegar. Ujú. Entonces, ¿cómo Dios sanó mi fe? Lo primero que Dios sanó antes de sanar mi fe fue sanar mis oídos. Wow, Y es decir, deja de escuchar aquello que te lastima. wow. Puedes oírlos,
Porque en ese momento yo puedo oír pasar un carro, pero no le estoy poniendo cuidado. Pero me dijo, puedes oírlos y van a hablar, pero no los escuches. Eso fue lo primero que Dios me dijo. Entonces a mí me pueden decir lo que sea, eso es como címbalo que resuena. Pasa nada. Lo segundo que Dios me dijo para sanar mi fe es recoge las semillas que sembraste en tierras inertes. Recógelas. Recógelas. ¿Y cómo fue eso? Dejé de confiar en esa persona, dejé involucrarme con esa persona, y empecé a recoger lo mío. Y me di cuenta que la tierra fértil era yo, no otros. Y empecé a recogerla yo. Entonces ya lo que opinaba él, lo que opinaba aquel, no me afectaba. Entonces cerró mis oídos, recogí mis cosas. Y segundo, calla tus palabras que te afecten a ti mismo. Porque cuando tú escuchas opiniones, pensamientos, eso se te puede volver en un diálogo en contra porque empiezas a creértelo. Y la fe es creer. Pero yo empecé a creer lo que él dice en su palabra y lo que yo creo para mí. O sea, yo no puedo creer en algo si yo no creo en mí mismo. Entonces empecé a creer en mí y me di cuenta que, wow, empecé a sentirme más flojo, empecé a sentirme más bacano, más chévere y empecé a sanar, empecé a ver como que es eso. Y a mí mucha gente te puede decir, usted es el mejor, usted puede, hágale, pero los que yo consideraba cercanos, eh, eran como ese versículo bíblico que este pueblo me deshonra, pero de labios me honra, pero su corazón lejos de mí. Los tenía cerca, pero su corazón lejos. Y empecé a confiar poco. Empecé a confiar poco en muchos y confiar solamente en los que verdaderamente valen. Y empecé a sanar, pero costó. Costó porque todavía tengo esos, yo le llamo los dementores espirituales. Harry Potter no es del diablo. No, pero sí, algo que cuando yo vi Harry Potter y vi los dementores, ellos absorben como que la parte almática, como que todo lo importante que es de tu ser. Y así hay dementores a tu alrededor. Quieren absorber todo lo que es de ti. ¿Para qué? Para dejarte vacío. Y yo decía, yo los dementores tengo que sacarlos fuera y a creer en él, en lo que Dios va a hacer conmigo. Y ya cuando Dios me confía algo o pone algo en mi corazón, en lo cual yo le tengo que inyectar mi fe, ya no hay una opinión, ya no hay un comentario, ya estoy limpio, simplemente lo hago. Y yo le digo, Señor, si nos va mal, no fue mal a los dos. Me encanta. Si no fue bien, no fue bien a los dos. Entonces es como yo sentir a Dios y que yo digo, pues vamos a ver cómo nos va. O sea, es mi socio, es mi amigo y bien. Cuando yo he hecho eventos, porque también hago eventos y he perdido, yo me siento a la cama y ¿qué hicimos mal? Que perdimos. Y él como que sí hay que revisar. Pero nunca he sentido a Dios como perdiste tuyo, no. Siempre lo he sentido en mis pérdidas y lo he sentido en mis ganancias. Wow. Siento que él no va ni adelante. No, mentira. Yo siempre le he dicho a Dios que Él se sabe ubicar en momentos de mi vida. Hay momentos donde Él me dice, ve atrás, yo voy adelante, que yo respaldo y pongo la vuelta. Y hay momentos donde Él me dice, vaya adelante, papito, que yo sé que usted puede. Entonces como que Dios sabe en qué momento ubicarse. Pero en los momentos buenos y malos, Él está al lado. Él ni está adelante. Él está al lado como para decirme, ganaste, perdiste, perdimos, lloraste, lloramos, reíste, nos reímos.
pero junto, igual, par a par. No lo veo, ese es el Dios. No sé, ese es el Dios bíblico, no sé si, pero así lo he vivido yo y eso llevó a sanar. Entonces ahora, ahorita estaba hablando con unos parceros sobre un evento que quiero hacer y yo antes me preocupaba cuando contaba cosas y a ellos se les generaba temor. Uy, pero yo le dije, papi, ¿cuál lo va a hacer? Benny, pero papi, lo voy a hacer. Dile, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Perder? ¿Te supera cuántas veces he perdido? No, yo necesito ganar en una. Y de pronto esa puede ser la que gane. Entonces, a algunos le impacta eso. Siempre siento que quiero ser una persona que inyecte no el dale, tú puedes. Eso es la motivación, los coaches que hacen. Eso, Ujú. a mí cuando alguien me dice algo, yo le digo, papi, hágale, pero lleve doles, alcohol, porque te va a ir, pero hágale. Benny, pero hágale. Y seguro, hágale, ¿qué te puede pasar? Yo prefiero hacer y algo lo hice y me fue mal, a decir no lo hice y quedar con la incertidumbre, pude haberlo logrado. Ujú. Entonces he logrado cosas en mi vida que yo me sorprendo y el ingenio que Dios me da y como que no he salido de una y Dios ya me está metiendo en otra cosa, en otra cosa. Ujú. Y eso ha sanado mi fe. Ok. En volver a creer, no por... Yo volví a creer porque, y suena muy romántico, porque Él cree en mí. Pero Jesús cree en mí no por mi momento, sino que ha estado desde el día cero. Y porque Él ya me vio fallar, ya me vio fracasar, ya me vio retirar, ya me vio enojarme, ya me vio todo. Y aún yo sigo creyendo, hermano. O sea, él cree en mí porque vio mi pasado y no se asustó, Ujú. más se sorprendió por el futuro que tengo. Entonces me queda más que caminar hacia el futuro que preocuparme por lo que hay en el pasado. Ujú. Entonces ahora me siento sano. No, a mí me encanta, o sea, ¿sí ven por qué lo invité a hablar de fe? O sea, no había otra persona con la que yo pudiera abordar este tema Wow. que contigo. De hecho, para quizás los que no lo saben, él ha sido un instrumento de Dios para sanar mi fe en muchos momentos y para llevarme a soñar, porque es verdad que uno le dice, quiero hacer esto, o sea, como que tengo ese proyecto, y él como que lo lleva a la 10ª parte, y uno como que, ven y cálmate, por favor, cálmate, pero me encanta mucho eso de ti, de cómo tú nos llevas a soñar, a creer, pero también no echarle la culpa a Dios de todo, a No. no decirle como, ah, no, es que yo hice esto en fe, pero me salió mal y es tu culpa, Dios. No, porque hay decisiones que nosotros tomamos también y hay momentos en los cuales quizás no va a salir bien. Y yo quiero ya como para ir cerrando este tiempito, que le puedas hablar a esas personas que quizás Dios les dio una promesa, Dios les dio una palabra, así quizás como ese Benny de hace 21 años cuando llegó de su encuentro y le dijeron vas a ir a las naciones y quizás esa persona recibió esa promesa y quizás esa persona apenas va al mes de que le dieron esa promesa y pensó que al mes iba a cumplir, porque a veces pensamos eso, que Dios te da una promesa y al mes, a la semana, o sea, cierro los ojos, los vuelvo a abrir y ya pasa. ¿Y qué le podrías decir a esa persona que quizás está en ese primer escalón, pero que le quedan muchos escalones por recorrer para que no desista, para que no pierda su fe y para que siga perseverando? Tu hermano que me está escuchando. No, mira, la promesa no es algo. La promesa es uno. Y mientras uno pueda respirar y caminar, se tiene que cumplir. La promesa es uno. Dios no le prometió algo. Dios nos prometió a nosotros. Entonces, cuando Dios le prometió algo vivo y esa promesa que Dios nos dio se transformó en nosotros.
Yo soy una promesa para Dios. Que Dios va a mover las fichas que sean necesarias para que esta promesa llegue a su cumplimiento. Hay una parte de una canción de un artista que que admiro mucho. Y él dice que Dios hará todo lo posible para que su caballo descartado gane. Dios va a mover lo que sea a que la promesa no, Dios me prometió un empleo. El empleo no es la promesa. El empleo no es la promesa eres tú. Dios quiere que tú llegues a ese empleo. Dios quiere que tú llegues a ese propósito. O sea, no es a dónde vas a llegar, es quién va a llegar. Si nos preocupamos por a dónde debo llegar, no, porque eso puede cambiar. El pueblo de Israel sabía que era un pueblo de leche, que era una tierra de leche y miel, pero no sabían cuál era. Era la tierra que cuando ellos la habitaban iba a ser prometida. Ellos eran la promesa, estaban simplemente buscar dónde habitar. Y nosotros, por donde vayamos, somos la promesa. Lo que Dios habla a tu corazón, lo que Dios te dijo a tu corazón sobre lo que Él prometió, sepa que Él hará todo lo posible. Posiblemente la promesa se está demorando, no porque no hayan cosas externas para que se cumplan, sino que hay cosas que Dios quiere formar primero. O sea, Dios está permitiendo la espera, el proceso, el duelo, el desierto, para que la promesa sea formada. Un bebé. El bebé, hay una promesa, necesita de padre y madre para que se fecunde, pero él mismo no puede nacer. No puede nacer, pero ya es una promesa que en 9 meses se verá, o en 8 meses. Pero ahí no pueden hacer. Y Dios lleva durante 9 meses esa promesa, la forma, le pone ojos, la forma para que cuando nazca la promesa. Y eso es lo que pasa con nosotros, al ser nosotros una promesa para Dios. Dios forma el carácter, forma para que cuando llegues a tu propósito, veas la promesa cumplida. O sea, me desarrollé, cumplí mi promesa. Y lo que Dios prometió, Él lo cumplió. La promesa más grande es que Dios quiere que lleguemos al cielo. No es cosas materiales, no es que de pronto necesitas algunas cosas externas, pero esa es la promesa más grande. Yo me preocupo ahorita más por verme con Él que esperar lo que Él pueda darme. Y creer. Y es fácil decir, no, tú tienes que creer, tienes que ser obediente, pero no. Tienes que ser leal. Séle leal a Dios. Es lo más importante. Todo el mundo te puede fallar, pero tú no puedes fallar. Y porque cuando tú fallas, le fallas a 3 personas. Le fallas a Dios, te fallas a ti mismo y le fallas al propósito que espera de ti. Entonces hay que ser leales a esas 3 personas. Porque es mientras yo le soy leal a Dios y me soy leal a mí mismo, yo me voy a ser fiel. Y por eso Job dice, te determinarás a sí mismo a una cosa y le serás firme. Y o sea, serle firme es, no importa por lo que pase, siga ahí. Siga ahí. Porque la visión se realizará en el tiempo señalado. Amén. Ese sería como el consejo. Tú eres la promesa. Bueno, chicos, muchas gracias por estar acá, por todo lo que nos has enseñado. De verdad, yo lo amé. Espero que nos acompañes en muchos otros. Oh, siempre. Y bueno, chicos, no siendo más, les enviamos un abracito. Déjanos de pronto en los comentarios sobre qué tema quieras que hablemos en un futuro. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Cristo te ama. Oye, sígueme en mis redes. Mira.
papá, Blupis. Ay, no, Benny, me da mucho pero porque escogí a Benny como el primero, Dios mío. Para que conmigo queme todo. Para que todo el que llega hizo, ya hice a Benny, usted es suave, papi. Esa ardilla me mira rayado. ¿Qué te pasa? Serio. Hola y bienvenidos. No, así no puedo. Ya. Corten. Corten. Oye, ya puedes salir de tu cueva, chico.